Cuando los nazis llegaron al poder en Alemania, la religión tradicional y la iglesia protestante poco o nada hicieron para enfrentarlo. Toda una sociedad vivió bajo el régimen nazi y más de 50 millones de personas murieron, incluyendo 6 millones de judíos en hornos crematorios, en fusilamientos y en cámaras de gases. Fue un tiempo negro y espantoso para toda la sociedad, para el mundo entero. La Biblia ya lo advertía. Soy el pastor Donaldo Pacheco y te voy a guiar a través de las Escrituras en este precioso tiempo de devocional. Muy bien, para tal fin, vámonos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 15, versículo 2. Mateo capítulo 15, versículo 2, dice así la palabra de Dios. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y maldiga a la madre, muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquier cosa que diga a mi padre y a mi madre es ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Hay un choque fuerte entre los fariseos, saduceos, religiosos de su tiempo con Jesús, porque ellos decían que Jesús invalidaba los mandamientos. Había normas religiosas como lavarse las manos y todo esto antes de ingerir pan para no contaminar el espíritu. Y Jesús decía, wow, ustedes sí que realmente invalidan la norma, porque ustedes cuando quieren honrar a padre y madre no lo hacen, sino que declaran ese objeto corbán. Por ejemplo, si él tenía un caballo y el papá lo necesitaba y él decía, no, eso es corbán, eso está dedicado a Dios, entonces ya el caballo no se lo prestaban al papá para que el papá lo usara. Entonces el Señor decía, ustedes acaban de invalidar el mandamiento, porque la Biblia dice, honra a padre y a madre. Deberías haberle prestado el caballo, pero claro, con la excusa de que es dedicado a Dios, no se lo presta. Entonces fíjense cómo un mandamiento del hombre invalida un mandamiento de Dios. Nosotros debemos tener claro este concepto. Ningún mandamiento de hombre, por inteligente, por sabio que sea en la humanidad o porque responda a una necesidad inherente, puede invalidar el mandamiento de Dios. Ahora bien, en caso tal de que vivamos en un país, en una región, en una sociedad donde abiertamente se establecen normas y leyes que invalidan, que quieren ir en contra del mandamiento de Dios, pues nosotros estamos llamados primeramente a obedecer a Dios antes que a los hombres, como dijo el apóstol Pedro cuando fue azotado, fue maltratado en el templo por los judíos de aquel tiempo. Le dijeron, no prediques más. Él dijo, no, Señor, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, ellos iban a seguir predicando. En este momento nosotros estamos llamados primeramente a obedecer a Dios. Y obedecemos las leyes terrenales siempre y cuando estas leyes terrenales no vayan en contravía de los intereses divinos. Si alguna norma, mandamiento de hombre va en contra de lo establecido por Dios, nosotros como hijos de Dios debemos primeramente obedecer a Dios. Eso es nuestro llamado. Pero a veces una sociedad se junta, muchos se juntan, muchos hacen presión social, muchos declaran como válida esa norma, la llevan ante jueces, la llevan ante el Senado, la aprueban y toda la sociedad dice, esto está permitido. ¿Qué hace entonces el pueblo de Dios? ¿Debe aceptar la presión social? O como dice algún eslogan que dijo los romanos, Vox Populi, o sea, voz del pueblo, es la voz de Dios de ninguna manera. Puede ser toda la voz de un pueblo, pero el mandamiento de Dios debe estar firme. Y eso no nos convierte a nosotros en fanáticos. Nosotros debemos ser radicales en nuestros principios bíblicos. Nuestros principios bíblicos deben ser innegociables. Si nosotros que conocemos la luz la escondemos, ¿cómo se va a iluminar el mundo? Si nosotros que siendo la sal no sazonamos a este mundo, ¿cómo este mundo va a obtener sabor?
al principio de este devocional, yo les decía que la iglesia tradicional y la iglesia cristiana poco o nada hicieron para enfrentarse a los desmanes y a los abusos que los nazis hicieron en su tiempo. Muy poco realmente. Algunos lo hicieron, pero la mayoría simplemente callaron y aceptaron todas las barbaridades que hicieron ellos. ¿Por qué razón? Porque como había una gran presión social, todo el mundo estaba a favor de Adolfo Hitler, todo el mundo lo veía como algo bueno, había una gran presión social, ellos también cayeron en esa presión social y terminaron aceptando lo que el hombre decía, aunque ellos sabían que ellos habían desmanes, abusos y hay una cantidad de atrocidades que hicieron y callaron. Callaron el mandamiento, la norma de Dios por aceptar un mandamiento, una ordenanza del hombre. Amados hermanos, el diablo sabe esto. Y creo que la siguiente persecución, si no ya está establecida, será enfrentarnos nosotros a una sociedad que todo lo ve relativo. Entonces se permitirán cosas que antes nunca habíamos concebido que se iban a favorecer, y cualquiera que se vaya en contra de eso puede ir preso. Imagínense ustedes, en la actualidad, si usted dice que X o Y cosa es pecado, abiertamente usted lo predica en la calle y usted puede ir perfectamente preso en algunos países por decir que eso es pecado. Entonces, ¿prefieres tú obedecer a Dios o prefieres tú obedecer a los hombres? He aquí, nosotros tenemos ese gran dilema para algunos, pero para otros como yo, está bien claro. Prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Amados hermanos, debemos ser radicales. Amén. No fanáticos, sino radicales. Elegir primeramente a Dios. Amén. ¿Por qué comenzaron a matar a los cristianos del primer siglo? Bueno, porque entre otras cosas, el César se ha establecido como una religión. La adoración al César. A él se le prendía incienso, se le hacían sacrificios al César. Y cuando un seguidor del César, podría ser romano, podría ser de cualquier otra región, saludaba a un creyente y le decía Ave César, o sea, diciendo que el César es el Señor, el creyente sabía que el César no es Dios. El creyente sabía que no se podía alcahuetear eso, no se podía respaldar esa afirmación y decía, no, el César no es Dios, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el curio del Señor. Lógicamente se convertía eso en una amenaza ante el Estado y muchos fueron llevados al circo romano, donde los leones, mientras partían sus huesos, la multitud aplaudía. Eso llevó a que los cristianos tuviesen que vivir en catacumbas, en cuevas, debajo de las superficies, allí escondidos, muchos tratando de salvar sus vidas, pero nunca negando a Cristo. No sé si se acerquen esos tiempos, no quiero ser apocalíptico en este asunto, pero de que vendrán tiempos así, vendrán. De pronto ya los estamos viviendo. ¿De qué lado tú estás? ¿Estás del lado de los hombres que aceptan la presión social para que a lo malo llamen bueno y a lo bueno llamen malo? ¿O estás del lado de Jesucristo con el mandamiento y la norma clara, que Jesucristo es el Señor? Padre, te damos gracias en este momento, Dios. Y nosotros estamos de tu lado, Señor. Y sabemos que es preferible obedecer a ti antes que a los hombres, Señor. Danos la fuerza, la convicción. Danos la santidad para mantenernos firmes a pesar de la oposición y de la presión, Señor. Guarda nuestros corazones, Dios, delante de ti. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice, amén y amén. Sé que nunca había enseñado de esta manera, pero el Espíritu Santo hace como quiere. Te invito a que te suscribas a nuestro canal haciendo clic en suscripción, activando la campana, dándole dedo arriba y compartiendo este mensaje con tu familia y con tus amigos. No siendo más, me despido, te mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones y nos vemos mañana.